La llegada de los españoles al Caribe en 1492 abrió el camino para que algunas potencias europeas, como Portugal, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, incluso Dinamarca y Rusia, conquistaran territorio del continente americano. Según los cronistas de la conquista de América, el emperador inca Huayna Cápac falleció debido a la epidemia de viruela, ocasionando su muerte y el principio del fin del imperio incaico del oeste de Sudamérica. La invención de la vacuna de la viruela tiene cara y ojos, nombre y apellidos. Edward Jenner fue conocido como el sabio poeta, debido a la pasión que sentía por la escritura y por manifestar sus sentimientos a través de la poesía, aunque no saltaría a la fama por su obra literaria, sino por hacer un descubrimiento que revolucionaría la ciencia para siempre, la vacuna de la viruela. Hola amigos, espero que estéis bien. Como siempre, bienvenidos a mi canal. En esta entrega les cuento cómo fue el origen de las vacunas y quién fue su precursor, el padre de la inmunología. La idea de este vídeo ha surgido porque una amiga mía es doctora en medicina y ya se vacunó de COVID-19. Le fue todo bien. Y le pregunté por el origen de las vacunas y las notas que tomé me han servido como punto de partida para producir este vídeo que comparto ahora con ustedes. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para que el sistema te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así de esta manera no te perderás ninguno de mis nuevos contenidos. Déjame tu me gusta, porque es una forma de apoyarme y conseguir que el vídeo aparezca muchas más veces en YouTube y en buscadores de internet. Comenta y comparte este vídeo con todos tus amigos o con aquellas personas que tú creas que les pueda resultar útiles estos contenidos. Comencemos. Las enfermedades que los europeos llevaron a América, para las cuales los indígenas carecían de defensa, cobraron cientos de miles de vidas y fueron un factor que debilitó las sociedades americanas, que en medio de la guerra tuvieron que enfrentarse también con el desastre epidemiológico. Según los cronistas de la conquista de América, el emperador inca Huayna Cápac falleció debido a la epidemia de viruela, ocasionando su muerte y el principio del fin del imperio incaico del oeste de Sudamérica. En Europa se estima que la viruela acabó con 60 millones de personas solo en el siglo XVIII y en el siglo XX con unos 300 millones de personas en todo el mundo. El 17 de mayo de 1749 nació Edward Jenner, un médico rural inglés quien alcanzaría fama mundial como inventor de la vacuna contra la viruela y cuyas polémicas investigaciones en este campo estaban destinadas a cambiar la historia de la medicina para siempre, ya que permitió salvar millones de vidas. Hoy en día, y tras el paso de la epidemia de COVID-19, ya no resulta difícil comprender el azote que significaban las epidemias. Entonces, la muerte se extendía en oleadas, como un incendio en una pradera reseca, pero nadie sabía cómo o el por qué. Una de las más temibles de esas plagas fue la viruela, y por eso la vacuna que Edward Jenner desarrolló contra ella a finales del siglo XVIII supuso un indiscutible punto de inflexión en la historia humana. En realidad, la lucha de los europeos contra la viruela había empezado décadas antes. En 1716 llegó a Estambul el nuevo embajador británico, Lord Montagu. Su esposa, Lady Mary Wortley, había sufrido la viruela 2 años antes. Ella sobrevivió, desfigurada, pero su hermano murió. En Estambul, Lady Montagu aprendió el idioma y descubrió que sus nuevas amigas turcas se infectaban deliberadamente a sí mismas y a sus hijos con pus de enfermos de viruela. Al momento sufrían un acceso muy leve de la enfermedad, pero luego quedaban inmunizadas. Esto realmente impresionó mucho a Lady Montagu, una mujer de carácter independiente que había aprendido por su cuenta griego, latín y francés y que se había casado contra la voluntad expresa de sus padres. Sin dudarlo un momento, inoculó a sus propios hijos y declaró: «Soy lo bastante patriota como para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla». En realidad, Lady Montagu no era la primera en plantear en Europa esta vía para prevenir la viruela, pero ella le dio gran publicidad y la defendió enérgicamente frente a la dura oposición de médicos y eclesiásticos. Durante el resto del siglo fueron inoculados personajes de alto rango, como los reyes de Dinamarca y de Suecia, los duques de Parma y de Toscana o la zarina Catalina II. Sin embargo, el método turco, denominado variolización, tenía un serio inconveniente. Entre 1 y un 3% de los inoculados enfermaban gravemente y fallecían. Por lo tanto, la variolización nunca llegó a imponerse.
Lady Montagu falleció en 1762, ignorando que un chico de entonces de 13 años, llamado Edward Jenner, iba a dar el paso decisivo contra la viruela. A mediados de mayo de 1749, nacía en la localidad inglesa de Berkeley, en el condado de Gloucester, Edward Jenner, hijo del vicario del pueblo, quien estaba llamado a convertirse en un investigador de fama mundial. Edward sufrió la viruela en su infancia, lo que le dejó secuelas duraderas en su salud. Fue aprendiz de un cirujano, estudió y practicó en un hospital, se unió a la asociación médica local y publicó estudios detallados sobre varias enfermedades y campos muy diversos como los globos electrostáticos o la ornitología. Jenner fue conocido como el sabio poeta, debido a la pasión que sentía por la escritura y por manifestar sus sentimientos a través de la poesía, aunque no saltaría a la fama por su obra literaria, sino por hacer un descubrimiento que revolucionaría la ciencia para siempre: la vacuna de la viruela. En 1761, el joven Edward se trasladó a Sudbury, donde empezaría su formación como cirujano y farmacéutico, bajo las órdenes del médico del pueblo, Abraham Ludlow. Allí Jenner oiría por primera vez en boca de Sarah Nelmes, una ordeñadora de vacas, la siguiente afirmación: «Yo nunca tendré la viruela, porque he tenido la viruela bovina. Nunca tendré la cara marcada por la viruela». Y sería precisamente gracias a esta creencia popular que Edward Jenner descubriría la vacuna contra esta enfermedad. En 1770, con 21 años, Edward inició su estudio en el Hospital de San Jorge de Londres, donde fue discípulo del famoso cirujano y anatomista John Hunter, convirtiéndose primero en su alumno preferido y con el tiempo en uno de sus mejores amigos, una amistad que perduraría hasta el fallecimiento de su mentor. En la época en que Jenner regresó a Berkeley, la epidemia de viruela que afectaba a la población ya había provocado numerosas muertes. Para tratar de ponerle freno y pese a la cerrada oposición de otros médicos, Jenner intentó implantar un método que había estudiado en el Hospital de San Jorge y que se conocía con el nombre de varolización. Este proceso, introducido en Londres en 1721 por la esposa del embajador inglés en Turquía, Lady Montagu, consistía en inocular a una persona sana con material infectado. En 1788, uno de sus globos se estrelló en la propiedad de un tal Anthony Kingston, que tenía una hija llamada Catherine. Cuando Jenner fue a recuperar el globo y disculparse con el padre, conoció a la hija y aquel incidente casual acabó en boda. Ese mismo año, su estudio de los pájaros cucos le abrió las puertas de la Royal Society. Durante la década de 1790, Jenner buscó sistemáticamente el modo de proteger a la humanidad de la enfermedad que había estado a punto de matarlo en su infancia. Conocía la varolización, pero buscaba algo más eficaz, sin riesgos para el paciente. Científicos anteriores habían planteado que la viruela de las vacas podía ser la solución, pero sin concretar de qué manera. La mayoría ni siquiera hicieron experimentos. Como médico rural, Jenner investigó muy a fondo la viruela de las vacas y a las personas que la ordeñaban. Observó así que los ganaderos, sobre todo las lecheras, que rozaban con sus manos las pústulas en las ubres de las vacas enfermas, contraían la viruela bovina, que les provocaba ampollas en las manos. Sin embargo, cuando llegaban epidemias de viruela humana, sus familias se contagiaban, pero ellas no. El 14 de mayo de 1796, Jenner dio el paso decisivo. Extrajo pus de las ampollas de viruela bovina de Sarah Nelmes, una campesina, y se lo inoculó a un niño llamado James Phipps, el hijo de su jardinero. Este, al cabo de una semana, cayó levemente enfermo durante un par de días, pero luego se recuperó. 6 semanas después, Jenner puso en práctica la prueba definitiva para erradicar la epidemia. Jenner le infectó deliberadamente con viruela humana para comprobar si el niño desarrollaba la enfermedad sin que se produjera efecto visible alguno. Los resultados le dieron la razón y el niño ni contrajo la enfermedad ni murió. Luego repitió estos experimentos, que hoy en día le llevarían directamente a la cárcel por imprudencia temeraria, con otras 22 personas, ninguna de las cuales sufrió enfermedades graves ni murió. La eficacia de la vacunación, como empezó a denominarse su método, quedó demostrada. Sus colegas tenían reticencias. Edward Jenner explicó este procedimiento en un escrito llamado Investigación sobre las causas y los efectos de la viruela vacuna.
A pesar de que el experimento se realizó con 23 personas más, obteniendo el mismo resultado exitoso, la Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento con el singular argumento de que con este método los pacientes podrían convertirse poco a poco en ganado vacuno. Confiado en que su descubrimiento y el tratamiento administrado era el correcto, Jenner llegó a inocular la vacuna a su propio hijo, logrando los mismos buenos resultados. Estalló la polémica. El descubrimiento de Jenner fue recibido con entusiasmo, pero también halló una dura oposición tanto científica como ideológica. Obispos reaccionarios y filósofos ilustrados como Kant se opusieron a la vacunación. Surgieron imitadores que desconocían los detalles del nuevo método, de tal manera que en vez de curar la enfermedad, la provocaban. Jenner esperaba que pasaran 7 días desde que aparecían las pústulas de viruela bovina para tomar sus muestras, con lo que la enfermedad resultaba menos virulenta. De esta forma abrió, sin darse cuenta, la puerta al desarrollo de otras vacunas contra enfermedades humanas sin un equivalente animal relativamente benigno, usando microorganismos atenuados o debilitados de algún modo. El propio Jenner no pudo dar ese paso porque durante su vida no se habían descubierto aún los gérmenes patógenos. Por eso algunas de sus conjeturas demostraron ser incorrectas, pero lo que importa es que su método funcionaba. Poco a poco, la nueva práctica se fue imponiendo en toda Europa. En 1803 se creó en Gran Bretaña una Real Sociedad Jenneriana para ofrecer de manera gratuita la vacunación contra una enfermedad que seguía matando a unos 80.000 británicos cada año. En el año 1800 la vacunación llegó a España y 3 años después el gobierno español organizó una expedición filantrópica dirigida por el Dr. Balmis, que durante 3 años llevó la vacuna a todo el Imperio Español de América, las Filipinas y después a Macao, China e incluso a la isla de Santa Elena, colonia británica. El propio Jenner escribió sobre esta expedición: "No puedo imaginar que los anales de la historia nos proporcionen un ejemplo de filantropía tan noble y tan amplio como este". A Jenner el reconocimiento le llegaría en 1805 desde Francia, de parte del mismísimo Napoleón Bonaparte, el cual le dio la orden de vacunar a todo su ejército con el método del médico inglés. Posteriormente, incluso 2 importantes damas, la condesa de Berkeley y la de Deuce, pidieron a Jenner que vacunasen a sus hijos. Edward Jenner llegó a alcanzar tal prestigio que podría haberse instalado en Londres, donde su fama lo hubiese convertido en un hombre rico, pero prefirió regresar a Berkeley y llevar allí una vida tranquila ayudando a sus vecinos en sus problemas de salud. Edward Jenner recibió títulos y honores por doquier. El Parlamento le recompensó con 10.000 libras, una suma colosal, y en 1806 le entregaron 20.000 libras adicionales, pero siempre fue un hombre modesto e incluso fue nombrado médico del rey Jorge IV en 1821. Pero durante los últimos años de su vida las desgracias se habían cebado en él. Su esposa y uno de sus hijos fallecieron de tuberculosis. El propio Jenner sufrió una apoplejía que le dejó paralizado el 25 de enero de 1823, falleciendo al día siguiente, con 73 años. Fue enterrado junto a sus padres, hijo y esposa en la iglesia de su localidad natal. Ese mismo año había finalizado un estudio sobre la migración de los pájaros. Fue el triunfo de un precursor. El éxito del descubrimiento de Jenner fue tan importante que en 1840 el gobierno inglés prohibió cualquier otro método de vacunación contra la viruela que no fuera el suyo. Desde 1970 se han notificado casos humanos de viruela símica en 10 países africanos: Camerún, Côte d'Ivoire, Gabón, Liberia, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur. El último caso conocido de viruela se reportó en África en 1977. La generalización del método de vacunación contra la viruela en todo el mundo lograría con el tiempo acabar con esta fatídica enfermedad. Se calcula que en todo el siglo XX causó unos 300 millones de muertes. En 1980, la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que se había erradicado la viruela, la primera y única vez en la historia que se declaró la erradicación de una enfermedad infecciosa del planeta. Bueno amigos, hasta aquí la entrega de hoy.
Si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no se olviden de dejarme ese like. Déjenme en los comentarios cualquier sugerencia o cualquier vídeo que puedan necesitar. Yo con gusto lo voy a estar produciendo apenas pueda. Y no olviden suscribirse. Si para vosotros es un clic, para mí me ayudaría muchísimo para poder seguir subiendo vídeos a YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo para aprender juntos. Un saludo.